Hola, bienvenidos a una nueva clase de electrónica básica. El tema del día de hoy se refiere a las aplicaciones de los transistores UJT como amplificadores. El transistor UJT se puede utilizar como un dispositivo de disparo de SCRs y triacs. Otras aplicaciones incluyen osciladores no senoidales, generadores de diente de sierra, control de fase y circuitos de temporización. En la siguiente imagen se muestra un oscilador de relajación de UJT. El oscilador de relajación es el corazón de la mayoría de todos los circuitos temporizadores y osciladores de UJT. A continuación vamos a describir su operación. Cuando se aplica potencia de corriente directa, el capacitor C se carga exponencialmente por un conducto de una resistencia 1 hasta que alcance el voltaje de punto pico. En este punto, la unión PN se polariza en directo y la característica del emisor se va hacia la región de resistencia negativa. Es decir, el voltaje de emisor se reduce y la corriente de emisor se incrementa. Ahora, el capacitor se descarga de inmediato a través de la unión entre la resistencia de la base y la resistencia 2. Cuando el voltaje en el capacitor se reduce al voltaje del punto del valle, el UJT se apaga. El capacitor comienza a cargarse de nuevo y el ciclo se repite. Como se muestra en el siguiente esquema, la forma de onda del voltaje en el emisor se encuentra en la parte superior. Durante el tiempo de descarga del capacitor, el UJT conduce. Así pues, se desarrolla un voltaje a través de la resistencia 2, como se muestra en el esquema de la forma de onda que se encuentra en la parte inferior. A continuación, mostraremos las condiciones para el encendido y apagado. En el oscilador de relajación de la siguiente imagen, se debe satisfacer ciertas condiciones para que el UJT se encienda y apague confiablemente. En primer lugar, para garantizar el encendido, la resistencia 1 no debe limitar a la corriente del emisor en el punto en el pico, a menos de la corriente pico. Para asegurarse de esto, la caída de voltaje a través de la resistencia 1 en el punto pico deberá ser mayor a la corriente pico por la resistencia 1. Por lo tanto, la condición del encendido es: el voltaje VB menos el voltaje pico debe ser mayor a la corriente pico por la resistencia 1, o a su vez la resistencia 1 debe ser menor al voltaje VB menos el voltaje pico sobre la corriente pico. Para garantizar el apagado del UJT en un momento localizado en el valle, la resistencia 1 debe ser suficientemente grande de tal forma que la corriente en el emisor, es decir, en un punto localizado en el valle, pueda reducirse por debajo del valor especificado de la corriente de valle. Esto significa que el voltaje a través de la resistencia 1 en el punto localizado en el valle debe ser menor que la corriente de valle por la resistencia 1. De este modo, la condición de apagado es: el voltaje VB menos el voltaje de valle debe ser menor a la corriente del valle por la resistencia 1. O a su bien, la resistencia 1 debe ser menor al voltaje VB menos el voltaje de valle sobre la corriente de valle. Por consiguiente, para un encendido y apagado apropiado, la resistencia 1 debe encontrarse en el siguiente intervalo: el voltaje VB menos el voltaje pico sobre la corriente pico debe ser mayor a la resistencia 1 y la resistencia 1 debe ser mayor al voltaje VB menos el voltaje de valle sobre la corriente de valle. Estas ecuaciones funcionan siempre y cuando el UJT tenga una n de orden 0.63. Si n es igual a 0.63, el capacitor debe cargarse casi a un 63% del voltaje para poder disparar el UJT. Para esto se requiere un tiempo de carga igual a una constante de tiempo.